Ya vamos, ¿eh? ¿Y yo qué hago? Hola, buenos días a todos. Soy Isabel Mínguez, responsable de Bankinter Partnet. Es un lujo para mí presentaros al ponente que os voy a indicar a continuación, pero os quiero pedir un minuto para recordaros nuestro modelo de banca Partnet. Hoy en día asistimos a un momento en la banca en el que se cierran oficinas, el modelo tradicional de banca va cambiando, incluso se reduce personal en la banca, y Bankinter, como siempre, nada contracorriente. Bankinter lleva muchos años apostando por la multicanalidad, la digitalización, la innovación permanente en nuevas herramientas tecnológicas, y prueba de ello es nuestro modelo de banca Partnet. Es un modelo por el que llevamos apostando más de 25 años. Es un modelo insólito, inédito, no existe en toda la banca española, no existe ni siquiera en la banca europea, y es un modelo a través del cual llegamos a acuerdos con las principales compañías del país. Tenemos de acuerdo con más de 240 compañías para acceder a sus empleados, que son el perfil de cliente, el mejor perfil del cliente, con el cual podemos establecer un modelo llamado Banca Partnet, en el que participamos al 50% en el beneficio. Es decir, vosotros, empleados de las principales compañías, podéis obtener el 50% del beneficio que generáis en nuestra entidad. Pero esto nos lo permite un modelo eficiente, un modelo que no está basado en el ladrillo, está basado en la eficiencia, en nuestras oficinas virtuales y ofreciéndoos los mejores productos y en las mejores condiciones. Somos muy transparentes. Tenéis en vuestro área privada un simulador en el cual podéis ir viendo el beneficio que generan las posiciones que tenéis actualmente en Bankinter mes a mes. Ese 50% del beneficio se os va a repartir con una transferencia en vuestra cuenta corriente una vez al año, e incluso tenéis en ese simulador la posibilidad de informar esa posición que tengáis en la competencia, ese fondo de inversión, esa cartera de valores o esa hipoteca, para ver qué beneficio generaría en Bankinter y cuál es ese 50% que os correspondería a vosotros como socios nuestros. No renunciamos a ofrecer el mejor servicio. Disponemos de centros de banca privada en toda la geografía española, nuestro centro presencial de banca personal en Castellana 40, nuestros tutores a distancia, nuestra ficha bancaria en Luxemburgo, el área de asesoramiento fiscal, el área de banca de inversión y las mejores condiciones en nuestros productos. Y, como no, tenemos al mejor equipo de análisis para nuestras recomendaciones a nuestros clientes, a vosotros en los mercados. Es un lujazo presentaros a Ramón Forcada, director de Análisis y Mercados Financieros de Bankinter, miembro del Comité de Inversiones de Línea Directa, profesor de la Universidad Autónoma. Ramón, tienes una agenda apretadísima. Es para mí un lujo que nos acompañes, que nos ilumines, sobre todo en este momento en el que hay un punto de inflexión en los mercados. Bueno, no, un punto de inflexión en los mercados, no, un punto de inflexión para la sociedad en el que de pronto vemos la luz al final del túnel. Las vacunas llegan ya de manera importante, vemos ya inmunidad de rebaño, empezamos a pensar que vamos a recuperar la vida como era antes de la pandemia, y tenemos estos mercados tan complacientes, pero no exentos de riesgos. Y bueno, pues tú nos vas a iluminar de las perspectivas que ha analizado tu equipo de analistas, los riesgos, los sectores, las zonas geográficas. Así que, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y, sin más, Ramón, te cedo la palabra. Muy bien, gracias, Isabel. Sobre todo gracias por exagerar cosas que yo ni sabía que me correspondían a mí, ¿no? Pero estupendo. Yo creo que tú, con la introducción, ya lo has dicho casi todo, ¿no? O sea, que yo voy a intentar elaborar sobre los puntos que has mencionado, de mercado, economía, vacunación, etcétera. Esto ya nos tiene agobiados. Cuando decías inmunidad de rebaño, la verdad es que a mí me suena tan mal, porque cuando me asocian a un rebaño me pongo nervioso. Pero bueno, vamos a ver. Voy a ver si
puedo comprobar que se está viendo la presentación, la primera página, economía acelerando, bolsas aterrizando. Eso es lo que se ve, ¿verdad? Sí, Ramón. Vale, entonces si se ve, yo sigo adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros clientes por conectaros. La verdad es que el privilegio es mío poder dirigirme a vosotros. A ver, mi función básicamente en Bankinter es tratar de formar criterio con respecto a qué hacer y qué no hacer, nosotros y los clientes, porque el equipo de análisis y mercados pues es análisis, es una mesa de contratación, damos servicio a tesorería, a línea directa aseguradora, a la red comercial del banco, tanto a altos patrimonios como a la oficina más pequeñita que necesite ayuda. Y nuestro trabajo al final es muy sencillo. Consiste en tratar de averiguar si es un año de bolsas o no lo es. Si por el contrario es un año de bonos o no lo es. Si es una idea estar en China o no lo es. Si tiene sentido la inversión socialmente responsable, la ESG, o no lo tiene. Y tratar de identificar ideas para que los clientes primero conserven su patrimonio, que esa es la prioridad nuestra. Y a continuación intentar proporcionarles una rentabilidad razonable ajustada a riesgo. Es decir, que se asuma un riesgo decente y que las rentabilidades sean también decentes, ¿no? No que tengas una rentabilidad estupenda a costa de un riesgo indecente, que esto es lo que no debemos hacer nunca, ¿no? Nosotros elaboramos, aparte de la estrategia de inversión, pues una serie de carteras modelo, gestionamos la inversión indexada y gestión pasiva del banco a través de Popcoin. En fin, intentamos poner ideas que realmente funcionen y que sean prácticas y sobre todo que los clientes puedan aplicar, ¿no? Porque de nada sirve una idea etérea que al final no hay un activo concreto en que un cliente nuestro pueda comprar y vender. Las recomendaciones, yo siempre se lo digo al equipo y me lo aplico a mí mismo, solamente hay dos recomendaciones, o compras o vendes. Muy bien, pues contexto. A ver, en el año 2021 lo que tenemos es una economía global reconstruyéndose y acelerando y va hacia un lugar que es bastante mejor de lo que hoy se descuenta. Porque el ciclo económico expansivo, sobre todo liderado por Estados Unidos, como siempre, va a ser mucho más potente y más cómodo de lo que hoy se está descontando, con una reserva. Y es que los emergentes se van a quedar descolgados durante mucho tiempo por su incapacidad para vacunar. El año 2020 fue un año de mercados, el año 2021 va a ser un año de economías. ¿Eso significa que el año 2021 no va a ser un año de mercados? No. Significa que el año 2020 era el año en el que teníamos que tomar la decisión más difícil que hemos tomado, por lo menos desde que yo estoy en Bankinter, llevo ya 15 años y he trabajado en 5 sitios. Yo creo que ha sido una de las decisiones más complicadas, que ha sido en abril del año pasado, pues decidir si los clientes tenían que venderlo todo, porque esto era el final de la economía, del mundo, de la salud y de las personas, y nada iba a ser como lo habíamos conocido, o si por el contrario, esto iba a ser algo pasajero, que llevaría más o menos tiempo, que se acabaría resolviendo con unas vacunas que en lugar de desarrollarse en 10 años se desarrollarían en 10 meses, y si después de fuertes caídas iba a haber una reconstrucción de la economía y del tono de los beneficios empresariales, que esto es muy importante para las bolsas en el largo y medio plazo hacen lo que hagan los beneficios empresariales, no olvidemos, y esa reconstrucción de beneficios se iba a producir y dónde, ¿no? Entonces nosotros decidimos que uno nunca puede entrar en el mejor momento del mundo cuando estás en mínimos, ¿no? Igual que nunca nadie vende en máximos, a pesar de que muchos cuenten que hacen eso, eso no lo hace nadie, ¿no? Nadie compra en mínimos y vende en máximos. Pero sí tomamos la decisión de que esto no era el fin del mundo, ni mucho menos, que la tecnología biomédica iba a poner vacunas en tiempo récord, que la primera, dijimos, iba a estar entre noviembre y febrero, noviembre del 20, febrero del 21, que sería imperfecta y que a partir de ahí se iría desarrollando otras que funcionarían mejor. Y la verdad es que acertamos y nos equivocamos. Acertamos con los tiempos y nos equivocamos porque el desenlace ha sido mucho mejor que ese, ¿no? Hoy tenemos 5 vacunas que funcionan, 2 que no funcionan. Las 2 que no funcionan, curiosamente, son chinas y se han inoculado en 3 países que las compraron porque fueron las primeras que estuvieron disponibles, de Sinovac y Sinopharm, que fueron Chile, que si recordáis o habéis oído hace unos meses, pues teóricamente lograron inmunizar al 70% de su población con esa vacuna, Chile, Uruguay y Turquía, ¿no? Y enseguida tuvieron que parar.
porque con grados de efectividad del 50% o 33% de esas dos vacunas, pues lo que se daban cuenta de que la gente dejaba de tomar medidas, tenía la vacuna ya inoculada y sin embargo moría más, ¿no? Porque parece ser, los que saben de esto dicen que cuando te ponen una vacuna que tiene un grado de efectividad inferior al 75%, pues después si coges el virus, el organismo recibe un shock muy potente que no está contrastado por ninguna vacuna porque no te ha inmunizado. Y entonces el número de fallecimientos aumenta. Digo esto y me voy a ese detalle porque he dicho al principio que los emergentes se van a quedar descolgados y China es un emergente. Un emergente enorme, pero es un emergente. Brasil es un emergente, India es un emergente y muchos más países, ¿no? Pero básicamente estos tres son los grandes, ¿no? Yo creo que algo que caracteriza esta recuperación es que las economías desarrolladas van a dar un salto de gigante con respecto a las emergentes y que esto se nos quede un poco en la memoria, salvo que ojalá el tema de la vacunación pues dé un giro en los emergentes, porque de la vacunación depende la reactivación. Y allá donde se vacuna, pues se reactiva. Y donde no se vacuna, pues no se reactiva. Y si no se reactiva, no hay beneficios empresariales. Si no hay beneficios empresariales, es complicado que las cosas lo hagan bien. De manera que nosotros en el año 20 tomamos la decisión de hacia abril, bueno, pues recomendar el entrar en mercado, entrar en bolsas, sobre todo en mercado americano y más específicamente en tecnología y luego ya haciendo el doble tirabuzón semiconductores, ¿no? Y además preveíamos que iba a haber una especie de tensiones muy fuertes de oferta-demanda porque lo que ha hecho el virus ha sido acelerar la ruptura tecnológica que ya teníamos en marcha. Siempre el mundo tiene una ruptura tecnológica en marcha desde el descubrimiento del fuego, ¿no? Pero la diferencia es que en los siglos XX y XXI los periodos de rupturas tecnológicas se acortan mucho más, ¿no? Ahora tienes rupturas tecnológicas cada 5 años prácticamente, ¿no? Las series son cada 20 años, cuando en el siglo XX pues, las rupturas tecnológicas, las de las comunicaciones, las de la información, pues fueron de 50 a 80 años, ¿no? Bueno, de manera que esa ruptura tecnológica se ha acelerado muchísimo y eso afecta al hardware y al software, ¿no? La parte suave y la parte dura. En la parte dura son semiconductores y hemos defendido siempre que habría un déficit de producción de semiconductores, sobre todo los de la siguiente generación, que van a ser ya los de 2 nanómetros, ahora estamos en 3 nanómetros, y que eso pues será la idea guinda de una tarta que es mercado americano, sigues al siguiente nivel de la tarta y es tecnología y las siguientes son semis, ¿no? Y esto no va a cambiar. Es verdad que después en el año 21, cuando ya el mercado ha tomado otro tono por la recuperación, se ha apoyado más en cíclicas, ¿no? Y es normal, porque las cíclicas estaban hundidas en precio. Pero eso no significa que sea una mala idea estar en tecnología, ni muchísimo menos. Porque la tecnología no es la tecnología que conocíamos en los años 90 o 2000, ¿no? Nosotros lo que defendemos es que las compañías deben tener el triángulo de valor con el que nosotros analizamos. Nosotros, entre otras cosas, también analizamos compañías, hacemos análisis de equity, hacemos análisis de compañías, pero compañías que puede ser IAG y lo publicamos, o que puede ser Ryanair y lo publicamos, como hemos hecho esta semana pasada, ¿no? Puede ser Meliá, que no es un valor muy grande, o puede ser Iberdrola, que es uno de nuestros valores favoritos, con Celnex, con Ferrovial, que sí son grandes, ¿no? Pero analizamos Europa y también puntualmente compañías americanas que nos parezca buena idea, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese análisis nosotros llegamos a la conclusión de que hay un relevo en el año 21 de cíclicas en detrimento de tecnología y que eso seguramente va a dar otra oportunidad para comprar tecnología, entendiendo tecnología como compañías que tienen el triángulo de valor de análisis nuestro, que es buen equipo de gestión, un nicho de mercado con un negocio bueno, es decir, que seas específicamente bueno en lo que haces, y un balance bien gestionado. Si las compañías cumplen este triángulo de valor, tenemos que buscar si son capaces de transformarse digitalmente. Si lo son, tenemos una idea. Generalmente tenemos una idea. Por ejemplo, negocio tradicional cuyo origen es un negocio bandera, o sea, de una aerolínea bandera, IAG. IAG además con muchos líos, fusionada con British Airways, tal, líos de gestión, líos de Brexit, líos de fondos de pensiones y, que quedan por dotar, etcétera.
IAG se ha transformado digitalmente de una manera estupenda, de manera que tú a través de una app pues puedes contratar los billetes, bajarte las tarjetas de embarque, cambiar el vuelo, todo, ¿no? Eso es una transformación digital. Y luego el negocio puede ser mejor o peor, dependiendo de si tienes ya una salida del virus a la vista o no, como es ahora el caso, o si estás en el peor de los momentos, puesto que estos son viajes tanto de negocios como de ocio, ¿no? Pero eso es una transformación digital bien hecha. Una compañía tecnológica con un negocio bueno y con el triángulo de valor también es Inditex. Y bueno, estoy sacando dos compañías españolas pues porque creo que son más próximas a nosotros, a todos nosotros, ¿no? Inditex es una compañía de logística y es una compañía de tecnología que la aplica a la gestión de las colecciones de la moda y que es capaz de cambiar totalmente una colección y ponerla en mercado con su propia logística en 15 días, ¿no? Si ve que la tendencia cambia. De manera que esas son las ideas. Nosotros hacemos un cherry picking de ideas, que es compañías, que es fondos de inversión, que es ETFs, pero conceptualmente lo más importante es saber dónde tienes que estar. ¿Tienes que estar en bolsa? Bien. ¿En dónde? ¿Estados Unidos? Bien. ¿En dónde? En tecnología y ir haciéndose el filtrado, ¿no? No es solamente tecnología, insisto en la tecnología porque es lo más evidente y creo que es lo que se está poniendo a precios más atractivos ahora otra vez, pero lujo, por ejemplo, es otra idea, yo creo que ha funcionado muy bien, va a seguir funcionando muy bien, de las fuerzas, de las ideas fuerza nuestras, ¿no? Otra idea fuerza, pues infraestructuras, ¿no? Una idea fuerza en negativo, inmobiliario, no hay ni que tocarlo, sobre todo en España, salvo logística. Pero bueno, como no cotiza nada en logística, salvo que nosotros lo saquemos a cotizar con Montepino, pues bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Bien, pues hecha esta introducción de qué nos dedicamos, cómo lo vemos, etcétera, sí quiero destacar una idea inicial, que es que la economía está acelerando en el año 21, se está minusvalorando la recuperación económica global y dentro de esto, que es un concepto muy grande, que afecta a todas las geografías, pues como digo, emergentes se quedan descolgados y España lo hace diferencialmente peor. Pues la gestión económica en España lo vamos a ver sobre todo en el año 22, cuando acaben los ERTES, y cuando el dinero del paquete europeo, el New Generation UE, pues nos demos cuenta de que no nos van a entregar lo que pretendemos que nos entreguen, sencillamente porque hay que hacer unas reformas que políticamente son inviables, ¿no? Que es básicamente pensiones y mercado de trabajo, ¿no? Pero conceptualmente el ciclo económico está acelerando y mucho más de lo que se descuenta, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero en ese contexto las bolsas, después de una recuperación muy fuerte, deberían ir aterrizando. Y para esto es para lo que nos tenemos que preparar, porque ese aterrizaje ya ha empezado. Por eso pongo ahí lo de Sell May and Go Away, que es algo muy conocido y que se utiliza siempre en el mundo anglosajón, ¿no? Y yo creo que este año puede suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que vender en mayo, hombre. Este adagio yo creo que hay que interpretarlo de manera amplia. A mí me parece que las caídas importantes son muy improbables. Y esto es lo que voy a tratar de explicar a lo largo de la presentación, de manera un poco más ordenada. Bueno, mercado. Tenemos las bolsas en máximos. Es decir, marcaron máximos, después de marcar mínimos, y luego marcaron otros máximos, y luego otros máximos, y los últimos máximos son, pues, el S&P me parece que el 16 de abril, en mayo, o al revés, el 16 de abril el Nasdaq, el S&P en mayo. Es decir, tenemos las bolsas en los últimos máximos que han marcado, ¿no? Y esto, pues, conviene darle una vuelta porque el cielo no es el límite, ¿no? La economía. Hay una expansión asimétrica, como he comentado, ¿no? Emergentes descolgados, cuidado con el tema España. Hay riesgos. Y yo creo que el principal riesgo, que no es un riesgo agresivo, es que las valoraciones tienen límites naturales. Hoy, a ver, hace 4 meses, 5 meses, 3 meses, no sé decir exactamente, claro, a nosotros nos decían, oye, seguís recomendando comprar bolsa americana y tal, pero esto os estáis pasando, porque mira, bolsa americana por precio está muy cara, ¿no? Está a 22, 23 veces beneficios, es decir, PER 22, 23, cuando la media histórica es 15 y pico, ¿no? 15, 16, ¿no? Y yo decía, pues que me importa un pito la media histórica, está bien como reflexión bueno, pues para tenerlo como referencia y ver qué ha pasado en la historia, ¿no? Pero es que en la historia los tipos han estado al 8, al 5, al 3, al 4, al 6, con inflaciones del 3, del 5, y estamos en un mundo distinto, en el que la inflación ahora rebota, que va a ser transitorio muy probablemente, pero que estamos en un mundo que en el futuro va a tener una inflación muy baja, con crecimientos bajos, también es verdad, y con tipos de interés, pues que van a estar en tercero y el 2.
para exagerar el mensaje, yo diría que para siempre. De manera que no tiene nada que ver con el pasado. Las cosas no pueden cotizar a multiplicadores de 15 veces cuando los tipos están en el 3, en el 4, en el 5 y a 15 veces cuando los tipos están en 0. Eso no tiene ningún sentido. Entre otras cosas porque la valoración de una compañía se compone, así muy simplificado, de un numerador y un denominador. Y el numerador son los flujos de caja libres de la compañía, que eso es lo que realmente es tangible. O uno puede hacer multiplicadores para comparar cosas, hacer un Warranted Equity Value, hay muchos métodos de valoración, pero al final el que realmente te deja tranquilo es el de Gordon Graham, el de toda la vida, que mira esto cuánto genera en free cash flow, ¿no? Y el denominador, siendo el numerador los free cash flows, el denominador pues es el tipo al que le exijas la inversión, ¿no? Que es un WACC, que es un Weighted Average Cost of Capital, y que está muy influido por dónde estén los tipos a 10 años, ¿no? Y por dónde estén los tipos de intervención, etc. De manera que, claro, el denominador, cuando yo me traigo una serie futura de estimaciones de free cash flows al 5%, pues valen mucho menos que si esos mismos free cash flows los traigo al 2%, y si los traigo al 1%, pues ya no te digo nada, ¿no? Entonces, ese flujo en circunstancias distintas vale más o vale menos. Y por lo tanto, pues no sirve de mucho que te digan, oye, es que el S&P pues está a 22 veces beneficios, ha estado históricamente a 15, pues mira, no me importa. Porque yo lo que tengo que hacer es tener la inteligencia suficiente como para adaptarme a las circunstancias de cada momento, ¿no? Hoy ese S&P está en torno a 27 veces beneficios, un PER 27. Pero claro, aquí entramos ya en lo interesante, que luego lo explicaré, que es que el PER en sí mismo no es nada. Simplemente me dice cuánto pago por cada dólar de beneficio, por cada euro. Pero claro, pagar un PER 10 ¿es caro o barato? Pues es caro si la compañía crece al 2% el beneficio por acción, o no crece, es muy caro, un PER 10. Y un PER 10 es muy barato si la compañía está creciendo en términos de beneficios pues al 30%. Entonces no puedo decir si es caro o barato algo simplemente mirando el PER. Por eso nosotros hacemos por lo menos, el PEG, que es Price to Earnings Growth, ¿no? O sea, lo ajustamos a crecimiento esperado. Y en ese sentido, si hoy el S&P 500 cotiza 27 veces beneficios, es que el BPA, el beneficio por acción esperado del S&P 500 hoy, para el año 21 es del 30%. Por lo tanto, es coherente. De momento es coherente. Y, sin embargo, hay límites naturales porque las valoraciones no son infinitas, que es lo que veremos ahora, ¿no? Y por último, vamos a ver el desenlace más probable de todo esto, ¿no? Que al final son 2 o 3 conceptos por los que guiarse, ¿no? Porque conviene no complicar demasiado las cosas, ¿no? Las cosas no hay que hacerlas más complicadas de lo que lo son, perdón. Y sobre todo, yo creo que la tarea de un equipo de análisis o de un asesor es hacer las cosas complejas, convertirlas en mensajes sencillos que todo el mundo pueda entender, mediante una serie de argumentos que también puedan entender, ¿no? Si no eres capaz de simplificar las cosas, no eres bueno, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos con el mercado. Las bolsas están en máximos, no todas, por supuesto. Están en máximos el S&P, el Nasdaq 100, el Nasdaq Composite. Está en máximos el Stoxx 600, que es Europa amplia, y tiene 600 valores. No está en máximos el Eurostoxx 50, ni mucho menos. Está en máximos el DAX, por algo, porque Alemania es la excepción positiva en Europa. No está ni mucho menos en máximos el IBEX. El IBEX, su máximo está casi en 16.000 puntos, ¿no? Entonces, a ver, esta asimetría existe, ¿no? ¿Y por qué? Pues estamos en máximos porque la liquidez de los bancos centrales es tremenda, ¿no? Esto ya se entrenó durante la crisis financiera, poniendo los tipos a cero, introduciendo algo de programas de compras de activos, pero es que en esta ocasión es brutal, ¿no? De manera que la lectura mala, entre comillas, de esto es, hombre, el mercado está intervenido por los bancos centrales, yo no puedo negar que es así. Y la lectura buena es, mira, aquí me están monitorizando muy bien el mercado, le dejan ciertos grados de libertad y cuando tienen que intervenir, intervienen para darle soporte, que yo creo que tiene más de positivo que de negativo esto. Y ahí ya dependes, claro, del acierto de los bancos centrales. Si se equivocan, tienes un problema. Pero hasta ahora, en esta ocasión, no en la crisis financiera, pero sí en esta ocasión, yo tengo que decir que lo han hecho de manera impecable. Curiosamente, incluso el BCE, que es el más torpe de todos, ¿no? Los estímulos de los gobiernos son inmensos. Claro, no son iguales en todos los sitios. En Estados Unidos los estímulos van ya por el 20% del PIB en cash, que los ciudadanos y las empresas han recibido en sus cuentas corrientes. Cheques de $1.400 de un one-off,
$300 al mes añadidos al paro, etcétera. Eso es el 20% del PIB, más el 20% que va a volver a meter, perdón, más otro 10%, hasta un total de 30% más o menos en grandes números, que va a introducir Biden en cuanto se lo aprueben las cámaras, aunque lo va a extender un poco para ganar popularidad con ello, ¿no? Extenderlo en el tiempo, pero al final van a meter el 30% del PIB en liquidez, insisto, no en crédito, en liquidez, ¿no? Pero ya metido está como en torno al 20%. En Europa hablamos de 750.000 millones, de los cuales la mitad es crédito, ¿no? Bueno, 750.000 millones es más o menos en grandes números, el 70% del PIB español. El PIB español es el 8% de la Europa de los 28. Por lo tanto, esto en grandes números, pues es el 5% del PIB europeo, ¿no? Pero claro, como la mitad son créditos y la otra mitad es cash, lo cual no hemos visto ni un duro hasta ahora, pues si la mitad del 5% del PIB europeo, pues es el 2,5. Entonces comparas el 2,5 en cash, que vendrá, que no ha llegado todavía, si llega, cuando llegue, con el 20% que ya han metido los americanos, más otro 10 que van a meter. Entonces no tiene nada que ver los estímulos de los gobiernos en Estados Unidos a lo que estamos haciendo en Europa, por mucho bombo que le demos. Hay una reexpansión inercial económica. Este es el efecto embalsamiento-desembalsamiento que defendíamos en el año 20. Decíamos, bueno, esto del virus no sabemos cuál será el desenlace final. Creemos que los plazos van a ser mucho más cortos de lo que la gente piensa, pero, lo que generalmente se piensa, pero lo que es cierto es que si no estamos muy equivocados y hay después una liberación de la economía, ahora lo que tiene es un embalsamiento que va a llevar a un desembalsamiento de demanda final muy potente. Y eso es lo que estamos viendo inercialmente, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, en primer lugar, pero también se ve ya en otros países. Y los beneficios empresariales van como un tiro. En Europa no van mal, pero es que en Estados Unidos, para darnos una idea de cifras, es verdad que comparan con beneficios empresariales del primer trimestre del año 20, que ya empezaron a ser flojos. Los flojos de verdad fueron el segundo trimestre y tercero, pero el BPA, el beneficio por acción del S&P 500 de este primer trimestre del año 21, es más 51%, cuando se esperaba más 24% no llega, ¿no? O sea que el más 24, pues es razonable porque el primer trimestre del año 20 fue débil, sobre todo en el mes de marzo, y eso afectaba a un tercio del trimestre. Esperar un más 25%, que en realidad era más 23,8, parecía razonable, pero esperándose un más 23,8 es que han hecho más 50%. Y en el corto plazo, igual que en el largo plazo las bolsas hacen lo que hagan los beneficios empresariales, en el corto plazo lo que afecta a las cotizaciones en positivo o en negativo son las sorpresas, ¿no? Sorpresas positivas afectan obviamente en positivo a las bolsas y al revés, ¿no? Claro, si tú esperas 23,8 y te sale más 51, esto es una barbaridad. ¿Cuánto se espera para el año 21? Beneficios empresariales en Estados Unidos más 21, más 30%, ¿no? Como he dicho. O sea que las bolsas tiene sentido que hayan marcado máximos históricos, sobre todo lideradas por Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo lideradas por la tecnología, no lo olvidemos. Estas son las gráficas, o las líneas gráficas desde los años 90, para tener una idea de cuando tú inviertes a plazo, qué es lo que estás haciendo, ¿no? No cuando inviertes de marzo a abril, que esto yo, bueno, tengo que convivir con ello y con los clientes, pero esto me produce cierto desagrado por la frivolización que supone, ¿no? Cada vez que uno invierte en bolsa, invierte en un proyecto empresarial, con familias detrás, personas detrás, un equipo de gestión detrás que se esfuerza o lo hace mal. En fin, la línea roja es el Nasdaq 100. La línea azul siguiente, que está muy pegada a la amarilla, pues ahí tenemos el S&P y el Dow Jones Industrials, ¿no? Y luego la blanca de abajo es el IBEX. Lo he puesto a mala idea, pero creo que es bueno, aparte de lo que uno opine, yo puedo tener credibilidad o no, acertar o no, pero mire, es que históricamente ha pasado esto, ¿no? O sea, ¿usted dónde quiere invertir? ¿En la línea azul o en la línea blanca? No, es que claro, yo estoy acostumbrado a invertir en España, pero mire, es que la tecnología, el mundo ha cambiado por la tecnología. Y hoy, a ver, es un poco también de publicidad, pero nuestro broker, esto es sencillísimo hacerlo, pero hay muchos competidores que tampoco lo hacen mal. Tú te vas al broker y dices, quiero invertir en un activo que yo sé, que me han dicho, que me fío de quien me lo ha dicho, que porque es mi asesor, por lo que sea. Dice, mira, bonos corporativos australianos.
Y claro, hace 30 años esto era imposible hacerlo. Tú hoy te vas al broker y compras un fondo de bonos corporativos australianos y tardas 5 minutos. Lo cual significa que si tú eres de Soria, de Palencia, de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de Vigo, es irrelevante que tú seas de ahí para que inviertas en, me lo invento, Celnex o Iberdrola, que son muy buenas compañías, ¿eh? No tienes por qué invertir ahí, puedes invertir en bonos corporativos australianos en 5 minutos, ¿no? De manera que, cuidado porque la globalización también es una globalización de la inversión y sobre todo mental, ¿no? Porque si no amplías tu forma de ver las cosas en cuanto a dónde pones el dinero y cómo eres asesorado para identificar las oportunidades, ¿no? Pues a lo mejor sigues haciendo aldeanadas, que yo digo, ¿no? O sea, a mí me pasa a veces cuando voy a sesiones a un sitio, no voy a decir... Hay un par de sitios muy característicos geográficamente en España. Y bueno, pues cuento estas cosas y tal. Y hablo de la necesidad de ampliar horizontes cuando uno invierte y tal. Siempre hay alguien al final que me dice, eh, ya, pero y entonces yo que estoy en esta compañía, ¿qué hago? ¿Está bien o no? Y te mencionan, pues, Iberdrola, BBV, Telefónica, ¿no? Pues bueno, pues, si quiere vuelvo a empezar otra vez, pero de verdad, ¿qué tiene que ver que usted sea de Bilbao para que invierta en Iberdrola, ¿no? ¿O qué tiene que ver que usted sea de Barcelona para invertir en Caixa, ¿no? O en Naturgy, es que no tiene nada que ver. Si son buenas ideas, hágalo, y si no lo son, pues no lo haga, pero es irrelevante dónde esté usted, ¿no? Bueno, pues aquí vemos con perspectiva histórica dónde hay que invertir, creo yo, ¿no? Hay miedo a la inflación americana se ha puesto en el 4,2, debería estar en el 3,5. La verdad es que esto me preocupa porque yo he defendido siempre que la inflación americana iba a repuntar de manera transitoria, ¿no? Esto lleva a un punto, y es que cuando la inflación repunta, las TIRES de los bonos también lo hacen, es decir, las TIRES suben, la rentabilidad ofrecida por un bono tiene que ser superior, porque el bono vale menos porque la inflación va a ser superior a lo que se esperaba, ¿no? Y con eso caen los precios. Este es el T-Note americano, el 10 años americano, y claro, la tira ha repuntado desde 0,50, que estaba en los peores momentos del año pasado, cuando la pandemia, y todo el mundo lo veía todo negro, parecíamos unos suicidas cuando decíamos que había que comprar bolsa americana, etcétera, y ha rebotado, pues como se ve, desde el 0,5% hasta el 1,7%. Nosotros creemos que se va a poner cerca del 2% en algún momento de aquí a final de año. ¿Y esto afecta? Pues hombre, afecta. ¿Afecta por qué? Pues porque en la medida que el mercado descuente que esto ya sucede, pues irá ajustando las valoraciones a tipos más altos, que hemos dicho que es el denominador, ¿no? Pero claro, se olvida de una cosa, que si esto es así, es porque también los beneficios empresariales van a ser mejores de lo esperado, es decir, el numerador va a ser mejor. Y la cuestión es si el numerador, la mejora del numerador, va a ser proporcionalmente mayor que el deterioro producido por el aumento del denominador. Y nosotros creemos que así es, que la mejora del numerador va a contrarrestar la dureza del denominador, ¿no? Y esto es lo que el mercado ya está descontando, que la inflación es superior, que los tipos a 10 años americanos pues, van a rebotar hasta el 2% y que no pasa gran cosa. ¿Qué sería que pasara gran cosa? Pues que el mercado se meta en una corrección del 15%. Cualquier corrección inferior al 10% es corrección, no es nada más. No es un cambio de tendencia del mercado, no es un cambio estructural, nada. Un 10% es el dolor que tienes que soportar porque a veces haya una corrección en algo en lo que has invertido, ¿no? Más de un 10% ya hay que pensar en otra cosa, ¿no? La semana pasada, cuando de lunes a miércoles las bolsas corrigieron, claro, yo lo veía y decía, joder, pues yo creo que me he equivocado porque la inflación americana ha subido más de lo que todos esperábamos y yo también, ¿no? Como digo, se fue a 4,2 la general. La Fed mira la subyacente o un tipo de subyacente que es el PCE Deflator, que es algo muy parecido a la core, a la subyacente. La subyacente está en torno al 3%. Bueno, eso significa que como todavía va a ganar 100 puntos básicos de aquí a agosto, calculamos, pues es que la inflación general en Estados Unidos se puede poner cerca del 5, si no en el 5. Y la subyacente se puede poner en el 4. Y el objetivo de la Fed es el 2, ¿no? Es verdad que es un objetivo simétrico, es decir, ellos están dispuestos a tolerar más del 2% de manera temporal y menos del 2% de manera temporal también, ¿no? Pero es que 4 es mucho, ¿no? Entonces, cuando lo vi, digo, ojo, esto se va a pegar un trastazo que vamos a ver por dónde sale, porque ahora lo importante son los siguientes registros de inflación, los de este verano, ¿no? Y de lunes a miércoles, la verdad es que le pegaron bastante al mercado, pero ya enseguida reaccionó muy bien, porque se ve que en cuanto corrige y hay precios mejores,
entran los cazadores de gangas, porque en el fondo, claro, si las tires de los bonos suben, por lo tanto los precios de los bonos caen porque la inflación va a repuntar y porque vamos hacia un ciclo expansivo más generoso de lo que generalmente se descuenta, hombre, es muy difícil ganar dinero con bonos, ¿no? Es muy difícil. Tienes que esperar a ver dónde entras cuando ya han sufrido todo el ajuste. Esto es una apuesta complicada. Nosotros pensamos además, por ejemplo, que el boom del 10 años alemán, que viene de menos 0,50, menos 0,60, hoy ya ha roto el menos 0,10 y se va a poner en torno a 0%, que sería lo lógico, a lo largo del verano. Y los tipos van subiendo, entonces tú ahí no puedes ganar dinero. El mercado, a ver, por tipos de activos, el mercado más grande del mundo son las divisas, el siguiente son los bonos y el siguiente son las bolsas. Entonces, cuando tú tienes un mercado de bonos que se está ajustando, suben tires, bajan precios, ahí es muy complicado ganar dinero. Y entonces expulsas parte del flujo de dinero del mercado de bonos. Tiene que ir a alguna parte. Pues es verdad que se puede poner en liquidez, pero en liquidez pierde dinero, porque la liquidez tiene un coste. Bueno, puede ir a inmobiliario. El inmobiliario es una incógnita ahora. El residencial no sabemos qué tipo de residencial va a ser después de esto del virus. La gente ha cambiado sus preferencias. Hay un ajuste de precios, además, más en España por el tema de los ERTEs que se van a ir convirtiendo en ERES, muchos de ellos. En oficinas, pues hay menor consumo de metro cuadrado por empleado, porque ya no todo el mundo trabaja en la oficina permanentemente y, por lo tanto, todo el mundo está ajustando costes de edificios. Y luego te queda logística, naves industriales, perdón, logística, que ahí sí que hay una oportunidad tremenda por cómo se ha migrado el negocio hacia las compañías de distribución por Internet, ¿no? Entonces, si el inmobiliario es una incógnita, en bonos es complicado ganar dinero y en bolsas hay un ajuste, pues muy justificado tiene que estar el ajuste para que no vuelva a entrar el dinero en bolsas enseguida, sobre todo parte del que sale de bonos. Así que esto da poco miedo por ese contexto que describo, pero también es que hacia donde vamos con el T-Note, que es el que dirige al resto de los bonos del mundo, no es un sitio recóndito, desconocido, ¿no? Al final del gráfico se puede ver que es 1,70 prácticamente, hoy está un poco por debajo, 1,64, que es donde se ha anclado últimamente, pero cuando en el año 19 a finales el T-Note estaba en 2% prácticamente, 2%, que es algo que tanto miedo tiene ahora el mercado que ocurra, pues nos damos cuenta que esto ya ocurría en el 19 y no pasaba nada. La economía iba muy bien y todos estábamos felices hasta que llega el virus, ¿no? O sea, que no vamos a un sitio de tipos de interés en el que, bueno, es que esto va a cambiar, ya nada va a ser lo mismo, etcétera. No, esto ya ha pasado hace un año y cuando se coloque ahí el mercado no va a pasar nada a las bolsas. Las bolsas se pararán durante un tiempo hasta que cojan un poquito más de fuelle porque tengan otros estímulos, ¿no? Sobre todo porque los beneficios empresariales dan un soporte tremendo. Este gráfico es un gráfico muy sencillito, coge beneficios de compañías de todo el mundo, es el MSCI World Index, y el beneficio por acción de este índice, que como digo es cobertura global, en la gráfica superior, para verlo más sencillo, muestra cómo las expectativas de beneficios empresariales caen en picado cuando a principios del 20 llega el virus y cómo la recuperación es en una V abierta, pero es en una V, de manera que ya se han recuperado los niveles previos al virus, ¿no? O sea, las expectativas de resultados empresariales se han recuperado muy rápidamente, no así en España, esto hay que tener cuidado, porque aquí es donde uno ya tiene que empezar a hacer un poquito el afinado. Yo aquí muestro una tabla y una gráfica, ¿no? La tabla es una tabla muy nuestra que a nosotros nos gusta hacer y es que comparamos las 4 principales bolsas, el S&P, el Eurostoxx, el IBEX y el Nikkei, sus beneficios por acción, cómo evolucionan, ¿no? Pero en la primera columna ponemos el año 20, que fue el año del virus, comparado con el 19. En la siguiente ponemos el 21, no comparado con el 20. Porque claro, el efecto espejo va a hacer que salgan porcentajes de variación muy buenos, ¿no? No, yo quiero compararlo con el 19. Y el 22 también lo quiero comparar con el 19. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es cuándo se pone en verde. Es decir, cuándo el nivel de beneficio por acción recupera el lugar en el que estaba antes de que llegara el virus. Y como vemos en la primera columna, la variación en el año 20 es que en España los beneficios desaparecen, es que caen un 98,5%, ¿no? De, bueno, es que esto ha sido un virus, ya, pero ha sido para todo el mundo. Mire, el S&P menos 19, ¿no? El Nikkei menos 23, el Eurostoxx, que es Europa, que es una bolsa más perezosa, un mercado más administrativo y más, un menos 50%, pero es que tú has hecho casi menos 100%, ¿no? ¿Dónde quieres invertir? La columna siguiente, que es el 21, comparado con el 19, ahí ya hay 2 en verde. Eso significa que tanto Estados Unidos como Nikkei, como Japón, tienen niveles de beneficios previos al virus.
no España, tampoco eurozona, pero España casi 3 veces peor que la eurozona. Entonces, ¿dónde quieres invertir? Hombre, tendrás que invertir donde están los beneficios y donde se recuperan rápido, ¿no? Y tercera columna, la única que continúa en rojo es España. ¿Significa eso que no puedes invertir en España en nada? No, hay compañías estupendas como ya he mencionado. Y nosotros hacemos carteras españolas porque somos un banco español, estamos también en Portugal, en Luxemburgo, en Irlanda, pero somos un banco español y creemos que esto hay que seguir haciéndolo. Pero no sentimos la obligación, más allá de la incomodidad o del dolor personal que uno pueda tener, por decir que no hay que invertir en España en estas circunstancias, ¿no? Todavía no. Hay que decir la verdad, hay que decir aquello en lo que uno cree, ¿no? Siempre que tengas argumentos, y es que los beneficios son un argumento potentísimo, ¿no? Y claro, la pregunta es, oye, ¿y esto solamente pasa ahora? Pues mira, ahí tienes la gráfica abajo, en que ponemos en base 100 el beneficio por acción de estas 4 bolsas desde antes de la crisis financiera, y la línea negra es Estados Unidos, y la línea roja de abajo, pues es el IBEX, ¿no? Entonces, en el año 22, el IBEX te dará el 46% del beneficio que te daba en el año 2007. Es decir, si en el año 2007 tenías 1 euro por acción de beneficio, pues en el año 2022 vas a tener 0,46, la mitad o menos. En Europa tampoco muy brillante porque vas a tener 0,68, pero es que en Estados Unidos por cada dólar que producía las compañías cotizadas, el S&P 500 en el año 2007, en el año 22 va a generar 2,35 y hoy ya genera en torno al 150-160% de lo que generaba, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres invertir? Por al revés, pero ¿dónde quieres invertir, no? ¿Las bolsas están caras? Pues ya he explicado que no, ¿no? Vemos en el año 20 lo que hicieron, en los primeros 3 cuadritos de arriba, un año estupendo si estabas en Estados Unidos y estabas en tecnología, que es donde había que estar. Y no es un año estupendo, no fue un año estupendo si estabas en Europa, que era donde no había que estar. Y en el año 21, ¿qué ha pasado? Pues que se ha reequilibrado mucho. Yo creo que se ha reequilibrado exagerando la recuperación europea, sobre todo en el caso del IBEX, que creo que no se lo merece. Es verdad que aquí hay un punto que yo me puedo estar perdiendo o infravalorando, y es que el IBEX está todavía tiene mucho peso en bancos y tiene compañías pues de aerolíneas tipo IAG, hoteles, Meliá, que en esas compañías sí hay que estar ahora, en bancos, en hoteles, en aerolíneas, ¿no? Selectivamente, porque aerolíneas para nosotros son 2 las buenas, Ryanair e IAG, y son las que estamos recomendando. Y en hoteles, pues estamos recomendando Meliá y hoteles americanos, ¿no? Que son todavía los que han subido poco, como Marriott, Hyatt, Occidental, ¿no? Entonces, bueno, el IBEX hace un más 14, probablemente influido por el rebote de los bancos y por esto, ¿no? Por aerolíneas y hoteles, ¿no? Si es así, que probablemente sea en parte así, pues fenomenal, pero el resto de compañías, pues muy flojas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el año 21 es que sube más el S&P que el Nasdaq, pero tú no pierdes dinero en el Nasdaq, tú no pierdes dinero en tecnología, ¿eh? Y es muy complicado empezar a hacer trading porque todo el mundo quiere estar en lo que más sube siempre, ¿no? O sea, si esta semana sube lo que más algo, yo quiero estar en ello, ¿no? Esto no funciona así, ¿no? Por lo menos nosotros lo que hacemos es ayudar a invertir y no ayudar a especular, al margen de que algunas veces tengas preferencias oportunistas, ¿no? Como es preferencia por Meliá y por IAG y por Ryanair de manera oportunista. Pero yo estructuralmente no quiero estar ahí, estructuralmente quiero estar en Shopify, quiero estar en TSMC, quiero estar en Intuitive Surgical, quiero estar en compañías que generan crecimiento a largo plazo basados en una transformación tecnológica, ¿no? Y lamentablemente muy pocas son españolas, ¿no? Entonces, ¿están caras las bolsas? Pues vamos a verlo. Nosotros hacemos valoraciones. Valoraciones significa que tenemos nuestro modelo de valoración, no que sacamos un dedo, lo mojamos y a ver por dónde sopla el viento y luego trazamos unas rayas para ver el gráfico. No. Valoramos las 35 compañías de IBEX, valoramos las 50 compañías de Eurostoxx, valoramos por agregación el S&P 500 y valoramos el Nikkei también por agregación. Por agregación, es decir, por beneficio medio ponderado de ese índice, ¿no? Y a nosotros lo que nos sale pues es que no hay potencial en el IBEX, sobre todo después del rally que lleva en el año 21, y que donde sigue habiendo potencial es más o menos parecido en Nikkei, en S&P y en Eurostoxx 50. Me fío más del más 8% del S&P 500 que del más 11% del Eurostoxx 50, por cierto, porque luego también hay
hay un tema cualitativo que cada analista tiene que valorar, ¿no? Cómo de fiables son las expectativas de beneficios, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos es que hay una asimetría clara entre España y otros mercados, ¿no? Que es lo más importante. Por cierto, fíjense en la columna que pone máximo histórico, que es que se nos olvida a veces, ¿no? El IBEX está a 9.000 puntos, su máximo histórico estuvo en 16.000 puntos en 2007. En 2007. Bueno, la tecnología genera sistemáticamente mayores beneficios que el resto de sectores. La tecnología no son apuestas, la tecnología es un cambio estructural en la economía. La tabla de arriba lo que muestra es año por año el incremento del beneficio por acción del S&P 500, del Nasdaq 100 y la diferencia, ¿no? Y en los últimos 10 años, solamente ha habido 2 años en el que el S&P haya batido al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 ha batido al S&P en 8 de 10 años. Y de hecho el acumulado de beneficios es un 183% superior en el Nasdaq que en el S&P 500. Siendo el S&P 500 una evolución de beneficios estupenda, ¿no? O sea, que ¿dónde quieres invertir? Pues yo quiero invertir donde los beneficios son más potentes, ¿no? Y la tabla de abajo también significa tasa anual medio de incremento. Entre el 19 y el 22, ¿cómo van a evolucionar? Han evolucionado y van a evolucionar los beneficios de cada bolsa, ¿no? Del Dow, del S&P, del Nasdaq y del SOX, de semiconductores, que es un índice que se llama SOX, SOX, ¿no? Pues más 9, más 11, más 19, más 33. Pues hombre, yo quiero que estén en las dos líneas de abajo. No porque sea una apuesta, es que la tecnología, no, la tecnología es una realidad que genera beneficios y free cash flows y muy superior al resto de la economía. Entonces esto ya no es la historia de los años 90. ¿Está cara la tecnología? Bueno, pues como he dicho antes, no me voy a coger el PER, que podría. Y entonces me saldría que el multiplicador es más caro para la tecnología. Voy a coger el PER ajustado a crecimiento del beneficio, ¿no? El PEG, que son las dos columnas siguientes, el 21 y el 22, cuanto más bajo sea, más barata está esa compañía. Pues lo más barato son los semiconductores. A continuación el Nasdaq y luego lo más caro es el Dow. Entonces, ¿dónde quieres estar? En los precios bajos y el crecimiento del beneficio rápido, ¿no? Pues eso son las dos líneas de abajo, ¿no? Preferencias de inversión, esto lo paso muy rápido porque esto se puede ver en nuestra estrategia de inversión y no quiero hacer aquí una publicidad de dónde estamos, pero en fin, crecimiento estructural, tecnología, semiconductores, renovables, consumo y lujo. Esos son nuestros favoritos, lo que está abajo. ¿Cómo se puede invertir ahí? Pues en las compañías que mencionamos, que son nuestras favoritas, y en los fondos que mencionamos, que son los que creemos que reflejan ese concepto con más fiabilidad, ¿no? El Fidelity Technology, el Fidelity Global Technology, perdón, el Franklin Technology, el Fidelity Global Technology, Robeco. Nosotros no tenemos unos fondos de Bank Inter estupendos, pero no estamos en absoluto condicionados, ni obligados, ni mucho menos a tener que decir que los fondos Bank Inter pues, es el número 1 en tecnología o en renovables, ¿no? Como ven ahí, pues no hay un fondo Bank Inter, que sí los hay en nuestras carteras modelo, pero en las primeras recomendaciones pues no lo hay, lo cual yo creo que también es una muestra de la libertad y de la fiabilidad, honestidad con lo que hacemos las cosas, ¿no? Pero nos podemos equivocar o no, pero no será por vender algo específicamente nuestro. Tengo liquidez, ¿qué hago? Ya no me dan nada los depósitos, porque además no existen, ¿no? Pues hombre, nosotros tenemos una cartera que la llamamos alternativa a liquidez, que cogemos aquí sí, un par de fondos Bank Inter, porque son buenos en esto, y cogemos uno de Nordea, uno de Fidelity, Carmignac, BlackRock, y si uno coge esta cartera, pues puede tener rentabilidades ligeramente positivas en un año completo, ¿no? ¿Alguna otra alternativa? Sí, si quieres un poquitín de riesgo, pero muy poco, con volatilidades muy bajas, pues ofrecemos otros fondos que ya sí ahí te dan el 1,4% en el año, que entre el año 16 y el 20 hicieron más 2,2% de media, que en el año 20 hicieron más 2%, y que un año bueno pues te pueden dar un más 6%, un año malo te pueden dar un menos 2%, pero tienes que estar dispuesto a aceptar el menos 2 a cambio de generalmente tener pues un 2 positivo, 3, 4, 5 o 6, como se ve ahí en la última línea, ¿no? Porque en el año 20 hicieron más 2, en el año 19 más 6, en el año 18 menos 2, en el año 17 más 0,5, en el año 16 más 5, ¿no? O sea que esto, una volatilidad del 5%. Esta es otra opción para cuando uno tiene liquidez, ¿no?
Si uno quiere también subirse a mercado, que ya no sea con una expectativa cobarde, como yo digo, ¿no? Que es muy respetable, pero que es no tomar riesgos, bolsa americana, ¿no? Bolsa americana, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues escoger una serie de valores. Es verdad que están influida por valores tecnológicos o compañías que utilizan la tecnología para transformarse, pero ahí la primera compañía que aparece es Marriott, que son hoteles, por ejemplo. Tenemos un Walmart, que es lo más clásico que hay, pero que se está transformando digitalmente muy bien, ¿no? Tenemos un Morgan Stanley abajo del todo, igual que tenemos Apple, tenemos Amazon, bueno, más 46% el año pasado. Más 46% yo creo que está bastante bien. Dice, bueno, eso habrá sido suerte porque el año pasado resulta que acertasteis. Bueno, al lado de la tablita, perdón, del recuadrito verde que he puesto, están las rentabilidades históricas desde el principio, que esto lo sacamos en el año 2010, ¿no? Esta cartera. O sea, llevamos 10 años, 11 años con esta cartera. Pues de media, esta cartera nuestra ha dado el 18,1%, cuando el S&P ha hecho más 12,8% y el Dow ha hecho más 11%, ¿no? Anual, cada año. No significa que todos los años haya hecho eso, significa que en los últimos 11 años, de media anual, hemos hecho más 18. Hombre, tampoco es sacarle tanto, ¿cómo que no es sacarle tanto? Le saco de 18 a 13 que tiene el S&P, pues esos son 5 puntos. 5 puntos por 11 años es el 55% acumulado. Así, en grandes números, que será más porque hay que hacer la tasa acumulativa. O sea que, bueno, no me enrollo mucho con esto. Por supuesto, carteras modelo europeas, carteras modelo españolas, batiendo a los índices. Claro, si tienes índices que caen, pues hombre, tú puedes conseguir poner alguna cartera en positivo, pero lo más que puedes conseguir probablemente pues es que tu cartera haga más 3% cuando el IBEX hace 0, ¿no? Bien, a ver si esto se mueve. Gestión pasiva o inversión low cost, mejor dicho. Bueno, oiga, es que yo quiero gestión indexada porque quiero pagar muy pocas comisiones. No se preocupe, no hace falta que se vaya muy lejos. Tenemos Popcoin, todas nuestras carteras en positivo el año pasado. El año pasado, Popcoin, gestión indexada, pero claro, nosotros le ponemos cerebro. Esto no es solamente una estadística y un algoritmo, ¿no? Decimos, oye, ya que podemos pensar, ¿dónde queremos que estén indexadamente nuestros clientes? Pues vuelvo con el mantra. Hicimos Estados Unidos, tecnología, etcétera, buscamos los ETFs y los fondos adecuados para reflejar esto, y cuando el cliente nos permite tomar riesgo, agresiva global, dinámica global, más 19, más 17%, ¿no? En realidad no es difícil si tomas, o sea, si tienes la determinación de estudiarte bien las cosas y tomar decisiones bueno, pues que teniendo también la posibilidad de equivocarte, pero nosotros actuamos por convicción, ¿no? Pero bueno, hasta la más cobarde, la cartera más cobarde dio positivo el año pasado. Y estas son las de gestión activa dentro de lo que es indexado, con comisiones muy bajas, y la gestión pasiva, que ahí ya tienes que irte a índices, ¿no? Porque no puedes ni siquiera escoger sectores ni nada, pues hombre, todas las carteras en positivo entre el 2 y el 5%, en un año como el año 20. Carteras modelo de fondos, todas en positivo, todas en positivo, cuando el IBEX hizo menos 15 y el Eurostoxx 50 hizo menos 5. Las carteras modelo de fondos nuestras, primero, como siempre, protegemos el patrimonio y después buscamos rentabilidad, ¿eh? Si cogiéramos y tomáramos mucho más riesgo, pues hubiéramos hecho otras rentabilidades muy superiores. Pero hay que proteger el patrimonio de los clientes, que es lo fundamental. Y nosotros ayudamos a invertir. No sé si a veces a especular, espero que no, ¿no? Digo por ver las cosas con cierta perspectiva histórica. El gráfico de arriba es el S&P 500 desde 1927 en escala logarítmica, porque si no lo hubiera puesto en escala logarítmica saldría casi vertical, ¿eh? Pero escala logarítmica significa que al principio las subidas son más o menos cercanas a las subidas nominales y después la escala se distorsiona desfavorablemente para las subidas porque empieza a tomar tics mucho más grandes con relación a la base, ¿no? Bueno, yo creo que el gráfico es elocuente en sí mismo, ¿no? Ahí hay que buscar las crisis, ¿no? Y sobre todo la última crisis casi es imperceptible, ¿no? Bueno, es que este es del año 27, oiga, es que yo en el año 27 no estaba, bueno, yo empecé a trabajar en el año 89, me parece. Podría haberme comprado un futuro del S&P o un fondo indexado del S&P en lugar de comprarme una casa. Y mira lo que habría pasado, ¿no? Y ahí yo sí que estaba vivo y trabajando, ¿no? O sea, que esto no es una ficción. Es que el año 90 es mucho. Bueno, pues sitúese donde quiera. Mire, póngase en el año 2009. 2007 si quiere.
hubiera ganado dinero desde el año 2007, a pesar de la crisis financiera, a pesar del virus, escala logarítmica otra vez. Nosotros ayudamos a invertir, ¿no? Economía, y voy muy rápido ya, ¿eh? Lo que quiero demostrar es que la economía se está expandiendo. Vamos a ir a indicadores adelantados, intermedios y retrasados. Adelantados, arriba España y Europa, abajo Estados Unidos y Japón. Arriba, los adelantados, que son indicadores de confianza, de sentimiento, caen claramente, azul Europa, rojo España, cuando llega el virus. Luego hay un principio de recuperación, pero se paran enseguida. No así abajo, que caen más, pero la recuperación es en una V cerrada. La recuperación de los indicadores adelantados es muy potente en Estados Unidos y en Japón, no tanto en Europa. En Europa hay una excepción, eso sí, que es Alemania. Alemania se sigue generalmente, o nosotros lo seguimos por el IFO y por el CIU. El IFO es el ciclo empresarial, el sentimiento empresarial, el CIU es el sentimiento económico, ¿no? O sea, uno es negocios y otro es economía. Este es el de negocios, el IFO. Tiene 4 cuadrantes que la economía se va moviendo, igual que las agujas de un reloj, por los cuadrantes. De manera que el cuadrante arriba a la izquierda es recuperación, arriba a la derecha es boom, abajo a la derecha es desaceleración y abajo a la izquierda es crisis. De manera que una economía pues, se movería de una crisis a una recuperación, a un boom económico, recalentamiento, caería hacia desaceleración, desaceleración después se reconduciría, pero antes pasaría por la crisis y luego recuperación e iría haciendo las agujas de un reloj, ¿no? Bueno, esto es lo que ha hecho la economía alemana desde el año 17. El año 17 está en gris, el año 18 está en gris más oscuro, luego 20-21, pues ya son 19-20 es azul y el 21 está en rojo con la flecha. Rojo flecha son los últimos 6 meses, ¿no? Como se puede ver, la economía alemana, profundiza en la crisis muy agresivamente, recupera de la crisis muy agresivamente, igual de agresivamente, y hoy ya se ha metido en recuperación económica, ¿no? Hasta el punto que este indicador lo que nos dice por probabilidades, el propio Instituto IFO, que hay en torno a un 100% de probabilidad, entre el 80 y el 100% de probabilidad, de que la economía alemana entre en expansión económica, en boom económico enseguida. El CIU nos dice algo parecido, está en 84,4, recordatorio, esto es sentimiento de la economía, sobre la economía. El máximo histórico fue 89 y pico en el año 99 y está muy por encima de post-crisis financiera y pre-virus. O sea, que nos está diciendo la economía alemana es la excepción positiva en la eurozona. Hemos visto los indicadores adelantados, vamos con los intermedios, básicamente PMIs, primero manufactureros y luego compuestos. Arriba Europa, España, abajo Estados Unidos, Japón. Cualquier cifra por encima de 50 significa expansión económica. Están todos en expansión económica. Las manufacturas todas en expansión económica. Sorprendentemente buenas en Europa. Incluso España está en expansión económica. A mí, yo tengo mis reservas con respecto a esto, no con respecto a Estados Unidos, pero sí con respecto a Europa, pero esta es la realidad de las cifras, o sea que no lo puedo rebatir. Y cuando vamos al compuesto que incluye servicios, como los servicios pues, se han cerrado más, están todas en expansión económica. También España está en expansión económica, con recuperación rápida, por cierto, está por encima de la media europea. Y quien en mejor situación está es Estados Unidos, abajo en color naranja, 62,5. Cualquier cifra en torno a 60 es brutal, tanto en manufacturas como en compuesto. Por lo tanto, tenemos adelantados que claramente mejor en Estados Unidos y Japón que en la eurozona, intermedios claramente buenos en todos los sitios, y ahora vamos a ver retrasados, que es como conducir mirando el retrovisor, pero son PIBs y empleo, ¿no? PIBs en el mundo, en negro el año 20, el que mejor lo hizo fue China, teóricamente, porque los datos chinos son poco fiables, que fue la única que consiguió crecer en el año 20, un poquito, pero creció. Y el resto mal, pero entre los que hicieron mal, pues el peor España, con la contracción más agresiva del mundo después de India. Pero bueno, mirar la barra negra es mirar el pasado. Ahora lo que nos importa son las azules y las verdes. De ahí que esté claro que va a haber una expansión económica bastante generosa, más generosa de lo que la gente descuenta. Y un foco en España rápido. En España vamos a crecer en torno al 5 y pico, 6%, todo lo más, muy dependiendo del paquete europeo. El paquete europeo va a suponer cierta decepción y además la gestión de esos fondos, pues yo creo que va a ser muy polémica desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la aplicación efectiva del dinero, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que entramos en... hay una probabilidad muy alta de que estemos entrando en una
especie de paro estructuralmente elevado con deuda estructuralmente elevada, y esto es muy grave. El paro hoy está formalmente, digo formalmente porque la cifra formal, oficial, es el 15,9% de tasa de paro, pero no es así, porque cuando nosotros contamos todo nos sale 22-24%. Como no me quiero extender mucho, ya he usado mucho del tiempo, pues si es necesario luego voy a los detalles, pero que hay que añadir aquí pues los ERTEs, que los ERTEs no todos van a recuperarse, hay que poner un porcentaje de ERTEs, los ERTEs muchos de ellos pasan a ERES, hay que ponerlos autónomos que no están facturando nada. Buen momento, por cierto, para subir las cuotas a los autónomos. Vaya. Decía Churchill que tratar de reactivar una economía subiendo impuestos es como poner un cubo en el suelo, meter los pies dentro y tratar de elevarse tirando del asa, ¿no? Bueno, pues eso. Si subes el gasoil, que si subes las primas de seguros, que si pones la tasa Google, que si pones la tasa Tobin, que además les subes a los autónomos justo ahora, porque crees que subiendo impuestos vas a recaudar más, ¿no? Porque todos estamos obligados a pagar y a comprar. Pues mira, no. Esto, hubo un señor que fue Laffer que le explicó estas cosas a Reagan cuando llegó y se enfrentó a una deuda importante heredada de Carter, y aunque no consiguió reducir la deuda, sí mejoró muchísimo los ingresos bajando impuestos. Porque incrementó el gasto, gracias a que fue capaz de incrementar los ingresos fiscales bajando impuestos. E incrementó el gasto porque el desafío era cómo derribar la Unión Soviética, haciéndoles creer que tenías el programa de las estrellas, la guerra de las galaxias, en marcha, y para eso tenías que gastarte una barbaridad de dinero para arruinar al contrario, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. España se mete en una situación estructuralmente grave, creo yo, de potencialmente alto paro estructural y alta deuda pública, ¿no? Con crecimientos relativamente bajos, ¿no? Europa va a dar unos 750.000 millones, la mitad préstamos y la mitad subvenciones, en realidad un poquito menos de subvenciones, ¿eh? A España le corresponden 140.000, más o menos, de los cuales subvenciones serían unos 70.000, y en presupuestos generales del año 21 se han metido 27.000, ni más ni menos, ¿no? Bueno, los programas se entregaban en abril. Nosotros hemos remitido los programas, parece que no tienen mala pinta, nos dicen que se ajusta a lo que se pide, ¿no? Pero cuidado con esto, ¿sí? Porque la Comisión Europea está evaluando los programas, el Consejo el 30 de julio aprueba unos programas y en septiembre la Comisión Europea autoriza o no el pago de un 13% a cuenta de momento. ¿Y qué significa un 13%? Significa dos cosas importantes. La primera es que el 13% son 9.000 millones, no 27.000. De manera que lo que has metido en los presupuestos es imposible que te lo den. Imposible. Segundo, hombre, que esto, una cosa es que se ajuste el programa a lo que te están pidiendo y te aprueben los programas, y otra cosa es que te liberen el dinero de los programas. El 13% a cuenta te lo van a liberar. ¿Por qué? Porque ese 13% inicial es de emergencia y no está sujeto a que hagas las reformas a las que te tienes que comprometer. Y las reformas a las que te tienes que comprometer son las pensiones y la dualidad laboral. Es decir, no consiste en que la gente se jubile más tarde, consiste en que usted, junto con Grecia, Portugal e Italia, son los únicos países que tienen un sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, los entrantes pagan a los salientes, que si eso fuera un negocio privado, la gente iría a la cárcel como fue Madoff. Cuando el resto de países, incluyendo los nórdicos que inventaron supuestamente el estado del bienestar, ya se han dado cuenta que tiene que tener varias patitas el plan de pensiones, ¿no? El programa de pensiones. Y que una de ellas es semiprivada y otra es totalmente privada. Y que usted tiene que fomentar esto con beneficios fiscales. No retirar beneficios fiscales porque la gente dote planes de pensiones, como el año pasado podías dotar 8.000 y este año solamente 2.000. O sea, es que vamos tomando medidas en contrario de las soluciones, ¿no? El caso es que tienes que reformar las pensiones y te piden que cambies el sistema. El sistema. No que pongas un impuesto nuevo para financiar las pensiones, ni que le digas a la gente que se va a jubilar a los 70. El sistema. Es decir, que si tú tienes una demografía adversa, en la que tienes cada vez más personas mayores y menos niños, es imposible que los entrantes paguen a los salientes. Ya te lo están diciendo, aparte que lo sabe todo el mundo. De manera que si para que te sigan dando más allá de ese 13% de esos 9.000 millones, tienes que reformar pensiones, a ver cómo lo haces desde un punto de vista político, ¿no? Porque el programa, España es el único país que va a asignar el dinero que recibamos en base a criterios políticos, porque es el único que no ha montado un organismo independiente para determinar a dónde tiene que ir el dinero. Lo va a decidir directamente
el gobierno. No hay forma de recurrir eso. Y luego la dualidad laboral, que tienes los jóvenes desprotegidos y los mayores protegidos, para resumir, ¿no? O sea, contratos indefinidos que están muy protegidos y que impiden la movilidad, y contratos súper de corto plazo que enlazan unos con otros, que frustra a la siguiente generación. Y esto lo tienes que solucionar. Básicamente te están diciendo, además, hombre, que te mires, llevan años diciéndotelo. Mírate la mochila austriaca, mírate la mochila austriaca, mírate... Y por ahí no van las medidas que se pueden tomar. Entonces, esto cuidado con ello, porque según hagas las reformas o no, te dan el dinero siguiente o no. Y el dinero siguiente es el del año 22, por eso a mí me da tanto miedo el año 22. El año 22 es cuando nos vamos a enterar realmente dónde estamos, ¿no? El paro real, en nuestra opinión, lo pongo ahí algunas cifras, voy a pasarlo rápido para no entretenerme más, es un mínimo del 22,6% actual, no es el 15,9%. La deuda pública estamos en el 120%, con un déficit fiscal que, si no se gestiona de otra manera, es difícil que sea inferior al 5% del PIB. Eso es una barbaridad. Este año va a ser el 11%. Pero es que ir más allá del 5% va a ser muy difícil. Y eso significa que la deuda acumulada va a crecer todos los años. Y que cuando tú gestionas un presupuesto, gestionas ingresos y gestionas gastos. Lo que no puedes hacer es gestionar solamente ingresos para subir impuestos, contraer la economía más de lo que se contrae y no actuar sobre el nivel de gasto. De 350.000 millones que se recaudan en España todos los años, en grandes números, y tampoco, perdón, porque no me quiero entretener, pero me parece que esto es muy grave y no se habla de ello, de los 350.000, unos 300.000 van a gasto corriente, es decir, pensiones y funcionarios, básicamente. Más el gasto sanitario corriente, que no es construir hospitales, sino los médicos, las medicinas, etcétera, más la educación, ¿no? Que está transferida a comunidades autónomas, por cierto, igual que la sanidad. Entonces, si de 350.000 millones, 300.000 se te van en gasto corriente, que es pagar a personas, ¿qué parte del presupuesto te queda para invertir? Si no cambias la estructura del gasto, seguirás incurriendo en déficits fiscales muy superiores al crecimiento del PIB nominal, y por lo tanto la deuda se irá acumulando. Y eso te va a dar como resultado que el crecimiento económico será muy bajo. Y con un crecimiento bajo es un proceso, iba a decir destructivo, pero casi, ¿no? O sea, creces poco, gastas mucho, aumentas la deuda y como sigues creciendo poco, recaudas menos. O sea, cuidado con esto. Y esto el riesgo es el año 22. Por eso yo creo que aquí hay una cuestión política que yo nunca la toco, pero que obviamente la gestión de la economía, de la política económica y la política fiscal, la política monetaria no, pues está en el BCE, la política económica y la política fiscal, tal y como están hoy enfocadas en España, tienen un componente político tan potente que no cambiarán salvo que el enfoque político no cambie. Bien. Esto me salto algunas cosas. Este es el inmobiliario, ya lo he comentado. Simplemente que echen un vistazo, por favor, al gráfico de precios en vivienda libre, que eso es lo que creemos que va a ir pasando. Todavía no ha pasado y las cifras son menos malas de lo esperado. De hecho, los precios subieron en el año 20 un 1,5%, gracias a los ERTEs, pero los ERTEs no son infinitos. Y un ERTE solamente es bueno cuando se recupera el empleo perdido, ¿no? Y esto va a pasar en un porcentaje que, siendo optimista, sería el 50% de los casos, ¿no? Cuidado con los centros comerciales, con las oficinas. Riesgos, y voy terminando. Hay 4 riesgos. El primero es la inflación americana. Hay que vigilarla. A mí esto me da cierto respeto. Era más optimista de lo que soy hoy y hasta que no pase el verano no podremos saber realmente qué ocurre. Segundo, la vacunación. Esto depende del ritmo de vacunación, solamente de esto. Tengamos en cuenta, además, que las vacunas las compra la Comisión Europea a compañías que generalmente son americanas, por lo menos las que funcionan bien, y se las entrega a los gobiernos, que en el caso de España lo único que hacen es, como cinta transportadora, ¿no? Te llegan de Europa y se la pasas a las comunidades autónomas, que son las que tienen delegada la sanidad. Por lo tanto, en fin, ya me entienden, el papel del gobierno aquí es cero, ¿no? Salgan bien o salgan mal las cosas. La gestión buena porque tengamos vacunas será asunto de la Comisión Europea y luego si llegan vacunas, habiendo hecho bien su trabajo la Comisión Europea, que no lo ha hecho, pues las comunidades autónomas, la velocidad de aplicación de las vacunas. Punto.
Entonces, es una gestión muy doméstica para que la sanidad delegada en las comunidades autónomas realmente sea eficiente poniendo vacunas, siempre y cuando las vacunas desde la Comisión Europea hayan sido compradas a tiempo y nos lleguen a tiempo. Además, perdón por un paréntesis, o sea, todo lo que estamos viendo de AstraZeneca, si nos lo entregan a tiempo, no lo entregan a tiempo, tal, es que no se han aplicado criterios puramente empresariales. ¿De qué te sirve que te vayan a entregar, me lo invento, 300 millones de vacunas en el primer trimestre del año 21 y ya está? En el contrato, si tú eres una empresa privada, claro, ¿qué es lo que dices? Mira, yo te contrato 300 millones de vacunas, pero te primo si me las entregas en enero y te penalizo si me las entregas en marzo o me las entregas en junio. Claro, las de enero te las pago 8 euros, las de marzo te las pago a 4 euros y las de junio te las voy a coger porque has incumplido el contrato, pero te pago 1 euro. Y entonces con esos incentivos, que es lo que funciona en la vida, los incentivos en positivo, no los castigos tanto, con esos incentivos las farmacéuticas, incluida AstraZeneca, tomarían la decisión de entregar a Europa a tiempo las vacunas, porque además son muchas más y podría ganar mucho más dinero, que entregándoselas a tiempo a Reino Unido. Es que es de cajón. Bueno, tercer riesgo, Biden y los impuestos. Trump bajó el impuesto sobre sociedades, bajó todos los impuestos. Bueno, en sociedades es el más visible y el que está ahora en debate, del 35 al 21. Logró una reactivación de beneficios empresariales tremenda. Luego otras cosas no las habrá hecho así o nos caerá mal o lo que sea, pero logró eso. Del 35 al 21, menos 14 puntos. Llega Biden y dice, bueno, esto no es sostenible, voy a subirlo al 28. Yo creo que lo va a acabar subiendo al 25, pero si quiere subir al 28 o al 30, pues puede ser una mala noticia, y si se queda en el 25 y con eso cierra el tema, sería una buena noticia. Este asunto hay que seguirlo porque en cualquier momento se reactiva, ¿no? Y finalmente, el cuarto riesgo es el riesgo natural, el equilibrio normal de precios con respecto a lo que valen las cosas, ¿no? Y yo creo que el mercado pues, se acerca ahora a lo que es su fair value, su valoración adecuada. Puede tener un 10% arriba, un 5% abajo de donde está, que es el margen de seguridad de Gordon Graham toda la vida, ¿no? Pero está más o menos ahí. Lo que necesita es más factores dinamizadores para seguir subiendo por el lado de bolsas, ¿no? Factor dinamizador, pues bueno, que el tema de los bonos se resuelva, ¿no? Que suban lo que tengan que subir las tires y se apague el asunto, ¿no? Otro factor dinamizador, pues que los impuestos en Estados Unidos sean al 25 para empresas y no al 28 o al 30 y se cierre el tema, ¿no? Otro factor dinamizador, pues que realmente las economías tengan, o sea, los países tengan inmunizada a su población, ¿no? El ritmo de vacunación, ¿no? Y mientras eso no suceda, o no lo veamos completado, pues yo creo que las bolsas deberían pararse durante un tiempo que yo intuyo que será a lo largo del verano. ¿Eso es grave? No es grave, porque el desenlace más probable que nos espera es muy bueno, ¿no? Primero, la situación de vacunas y COVID, yo creo que hay una sensación de salida que es irreversible, ¿no? La involución de este asunto me parece improbable. Siempre puede haber una destrucción del planeta y unos virus que muten y que no haya solución para esto y tal, pero ya incluso psicológica y socialmente las economías, perdón, las sociedades, casi en cualquier país, ya no están dispuestas a medidas masivas de confinamiento, de mascarillas. Esto lo aceptas una vez durante un año y pico, pero ya las sociedades están agotadas. La fatiga pandémica va a hacer imposible que si la situación de virus se deteriorase, la situación de confinamiento sea la misma, ¿no? Yo creo que además la involución es improbable porque ya se avanza mucho en vacunas, que además se han demostrado que son polivalentes, ¿no? Abarcan también las mutaciones, ¿no? Y los emergentes quedan descolgados, claro, porque no pueden vacunar. La inflación sí es un problema, los bancos centrales de momento no, vamos a ver cómo reaccionan. Por eso es muy importante ver durante el verano qué hace la inflación americana. Esta semana va a salir la inflación europea, está en 1,3, va a salir 1,6, no pasa nada, sobre todo la inflación americana es lo que hay que mirar. Y hay que tener cuidado, porque la Fed en algún momento puede verse presionada a hacer algo distinto a lo que está haciendo, es decir, retirar algunos estímulos, incluso hablar de tipos más adelante, pero esto lo hará solamente, creo yo, no tanto si la inflación se le va un poco de las manos, que yo creo que está dispuesto a tolerar incluso cifras que no pensamos, sino si se le va de las manos en combinación con una situación de empleo muy buena. Por eso ahora lo interesante es que los datos americanos malos son buenos para el mercado. Porque si te salen datos de empleo flojos, si te salen PMIs flojos, si salen confianzas flojas, lo que lleva a pensar eso es que la Fed no tiene tantos argumentos para moverse de donde está, ¿no?
Pero claro, si sale la macro fantástica y encima la inflación pues repunta más allá de donde estás, la Fed va a tener que cambiar, ¿no? Eso es muy interesante lo que va a pasar durante el verano. Las bolsas siguen siendo el activo más atractivo, deberían aterrizar y esto es lo que estamos viendo ahora. Pararse no es un problema, pararse no es un problema. Yo creo que es improbable que haya caídas importantes. Y finalmente el tema de España, ¿no? Que España es un problema de beneficios, es un problema de aplicar impuestos cuando no hay que aplicarlos, un problema de gestión de la economía manifiestamente mejorable, y por desconocimiento probablemente o falta de formación, y la gestión de los fondos europeos van a determinar qué nos pasa en el año 22, ¿no? Para eso hay que hacer reformas. Afortunadamente nos dicen que esas reformas son innegociables, pensiones y mercado de trabajo, y es lo mejor que nos puede pasar, que nos obliguen a reformar esas dos cosas, ¿no? Y nada más, yo con esto he terminado, por fin, siento el retraso. Lo más importante para mí es pensar un poco en amplio, ¿no? ¿Qué es el mercado? A mí esta frase de Warren Buffett a mí es de mis favoritas, ¿no? El mercado es un medio para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y nada más, yo con esto he terminado. Voy a intentar manejar esto de manera que deje de compartir, o lo minimizo. ¿Y qué ha pasado aquí? Ramón, ahora compartimos nuestra slide. Ah, vale, vale. Yo es que iba a dejar de compartir, pero he visto que ya no se comparte, ¿no? Ya no he compartido. No, estás ahora mismo tú en pantalla. Vale. Bueno, pues Ramón, muchas gracias como siempre por... ha sido un placer escuchar tu visión sobre actualidad económica. Como nos hemos quedado ya sin tiempo para preguntas, cualquier pregunta, por favor, que tengáis, enviándosla a tu oficina@bankinder.com y te las haremos llegar, ¿vale, Ramón? Vale. Si quieres, podemos estar 2 o 3 minutos, vamos, lo digo por... Vale, pues si quieres te hago la primera pregunta que tenemos. De 2 o 3 minutos nos podemos permitir, digo por no. Perfecto, muy bien, Ramón. ¿Te parece bien? ¿No? Sí, tenemos una pregunta sobre criptomonedas. ¿Cuál es tu opinión sobre las criptomonedas, Ramón? No. Bueno, como me he extendido tanto en lo otro, ya me da vergüenza, ¿no? Pero precisamente hoy es un día en que China ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Que lo va a prohibir y que no se utilizan transacciones y tampoco en las corporaciones financieras. Es de las pocas cosas sensatas que veo hacer a China. Las criptomonedas, vamos a ver, las monedas son fiat. Una moneda fiat es una moneda de un Estado, de un banco central, que tiene detrás una economía que genera PIB y paga impuestos. Y cada vez que uno tiene un billetito delante o una punta en cuenta de 5 euros, de 5 dólares, de 100 dólares, lo que sea, lo que es un pagaré que esa economía, en su nombre, el Banco Central, se compromete a abonar esto, ¿no? Con una criptomoneda, pues no, es un convenio de pago entre 2 partes o entre 1000 partes, y mientras el convenio de pago se acepte, pues fenomenal, pero no hay forma de valorar eso, ¿no? No hay forma. Si en el momento en que en las partes que han aceptado ese convenio pues decidan que ya no lo aceptan, pues nadie querrá las criptomonedas, ¿no? El blockchain es útil, las criptomonedas yo soy muy escéptico, creo que además nosotros nunca debemos recomendar aquello que no comprendemos, las criptomonedas no tienen forma de ser valoradas si no las entendemos, ¿no? Y como a nosotros le pasa a mucha gente. Y luego hay un asunto reputacional, ¿eh? Cada vez que hay algo sucio en el mundo están las criptomonedas detrás, ¿no? El otro día, la semana pasada, consiguieron los hackers bloquear el oleoducto de la costa este americana. Creo que lo digo bien, no sé si era este o este. Ahora creo que era la la que lleva a Nueva York. Pues, y lo que pidieron fue un rescate de 5 millones de dólares en criptomonedas, como siempre, ¿no? ¿Qué negocios se hacen en criptomonedas? Pues negocios relacionados con el narcotráfico, ocultación de bienes y activos a los gobiernos, ¿no? A las haciendas públicas, tráfico de niños y de mujeres y tal. ¿Y hay alguien que utiliza criptomonedas de manera honesta? Pues lo habrá, ¿no? Que no hagan tampoco tráfico de armas, ¿no? Pero probablemente es gente que quiere especular con una criptomoneda, lo ve a 40.000 dólares y dice, yo lo quiero vender a 80.000 y ya está, no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Nos preguntan sobre tipos fijos o variables a la hora de firmar una hipoteca a plazo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomendarías? Eso es lo que tú digas, Blanca. Hombre, a ver, no sé, nosotros creo que hemos sido pioneros en tipos fijos muy atractivos, y esto depende
del periodo real de vida de la hipoteca que uno tenga en mente que realmente va a tener, ¿no? Porque a veces la mayoría de las veces se firma 20, 25, 30 años y después los plazos son de 8, de 10 reales, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que depende de la situación personal de cada uno. Probablemente si creyera que voy a pagar la hipoteca, esto es una opinión personal, creyera que voy a pagar la hipoteca en un plazo muy inferior al que he contratado, porque mi capacidad, si todo va bien y mi capacidad de repago es buena, pues cogería un tipo fijo. Pero esto hay que analizar cada caso. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan sobre la evolución del mercado de semiconductores en relación a Nvidia y Micron. No sé si estoy leyéndolo bien o Micron, teniendo en cuenta la crisis de producción actual. Sí, Micro Devices y Gracias. Nvidia, sobre todo, tarjetas de memoria sofisticadas para juegos complicados, etcétera. Son dos compañías que tenemos en cartera. Vamos, yo creo que si uno se ha mirado esto alguna vez o se cree lo que le están diciendo de semiconductores, al menos en nuestro caso, lo que estamos diciendo, estas dos compañías hay que tenerlas, ¿no? Igual que hay que tener Shopify, TSMC. Los semis no es un problema pasajero, es un cuello de botella estructural que lo sufren los autos porque los autos están cada vez más tecnificados y cada vez que los autos se muevan más hacia electrificación y modelo Tesla o concepto Tesla, más semiconductores van a necesitar y necesitan. Entonces es un cuello de botella que no se va a solucionar hasta el año 22 como pronto, que es cuando empezarán a producirse los semiconductores de 2 nanómetros, ¿no? Esto es lo que parece que va a pasar. De manera que, igual que las criptos es no, esto es un rotundo sí. Muchas gracias, Ramón. Tenemos otra persona que lo primero que hace es felicitarte por tu exposición que ha sido tan clara y que pregunta sobre recomendaciones en inversiones en dólar y en libra. La libra es... Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo creo que nadie debe invertir sintiéndose condicionado por lo que cree que va a hacer una divisa, aunque sea de las de referencia, que al final son el yen, el euro, el dólar, la libra y el franco suizo. No se debe invertir pensando en que voy a ganar o perder dinero por la divisa. Y dicho esto, el yen es depreciatorio. El yen yo creo que lo acabaremos viendo a 138, bueno, va a pasar tiempo, pasará probablemente un año y medio, pero es estructuralmente depreciatorio si las cosas van como van. El euro es estructuralmente apreciatorio, por una serie de razones que sería un poco largo. Nosotros emitimos opiniones sobre todas las 4 principales divisas, las que he mencionado, todos los lunes, en la estrategia de inversión semanal que publicamos a primera hora. Y luego, cada trimestre, hay un espacio en la estrategia trimestral para cada divisa. Pero bueno, por dar tendencias, estas que he dicho, el franco suizo, en cuanto se aprecia demasiado, el SNB, que además tiene reservas para hacerlo, pues vende suizos y compra dólares o euros. Por lo tanto, pues yo creo que hay una frontera que no va a atravesar, que es el 1,05, una cosa así. Y entonces, cuando uno tiene un patrimonio, o sea, ¿en qué caso sí tener parte del patrimonio invertido en dólares o en libras, ¿no? Pues cuando uno tiene un cierto patrimonio financiero, a lo mejor hay que tener pues, un 20% en compañías americanas en dólares, por decir algo, depende del perfil, y a lo mejor un 5% en compañías en libras, ¿no? Yo en yenes no lo haría, y en francos suizos ocasionalmente si compro alguna cosa que me guste que esté en francos suizos, pues no sé, como Danone o algo así. En fin, yo creo que no me dejaría llevar por las divisas a la hora de invertir y creo que como lo que hay que hacer es invertir en compañías americanas, pues ahí el riesgo divisa hay que asumirlo y no dejarse guiar por lo que hace el dólar. Yo creo que el euro es estructuralmente alcista con respecto a dólar y que no va a salir mal, ¿no? Y que también uno tiene que pensar en invertir y no ponerse nervioso si alguna vez pues, la divisa te hace lo contrario, ¿no? Porque estás en activos buenos en Estados Unidos, si los has escogido bien. ¿Y qué nivel ves de euro-dólar, Ramón? A medio El plazo. euro-dólar es depreciatorio de dólar, apreciatorio de euro, incluso para este año. Hombre, nosotros creemos que esto puede ser 1,23,5, 1,24 de aquí a finales de año, lo que ya no... Vamos a ver, en divisas
de verdad, bastante bien nos va que no cometemos errores gordos, porque nadie acierta, ¿eh? Las divisas tradicionalmente te han enseñado en la escuela, en economía, digo, en la universidad, que esto es valoración por macros relativas, ¿no? Una economía fuerte, para resumir, pues es una economía que tiene poca inflación, mucho crecimiento, buen empleo, y por lo tanto su divisa se aprecia, y una economía débil, lo contrario, su divisa se deprecia, porque no hay valoraciones absolutas como hay para las compañías o para los bonos, ¿no? Pero son valoraciones relativas. Una se aprecia con respecto a otra y otra se deprecia con respecto a una, ¿no? Entonces, tradicionalmente era analizar las economías y decidir cuál es la fuerte para apostar por esa divisa. Esto ha cambiado desde la crisis financiera porque depende de los flujos de los bancos centrales. Entonces, allí donde tengamos un banco central que sigue con un programa de estímulos muy potente en mercado, por ejemplo la FED, 120.000 millones al mes en compra de bonos, que es mucho más potente que el BCE, pues lo lógico es que ese flujo de dinero, por mucho que se absorba en todo el mundo, porque la divisa mundial sigue siendo el dólar, pues tiende a depreciarse por muy bien que vaya esa economía, porque al final licúas en divisas el valor de esa economía, ¿no? Entonces, yo no me la jugaría a acertar y diría que 1,24 es algo razonable para este año y que la tendencia es depreciatoria de dólar y apreciatoria de euro. Bueno, muchas gracias, Ramón. Nos preguntan sobre Celnex. ¿Cuál es tu opinión sobre este Comprar valor? las pocas compañías realmente buenas y globalizadas españolas. Tengamos en cuenta que cada vez que vemos una compañía española buena es porque está multinacionalizada, ¿no? Y Celnex que es una especie de bono bien gestionado, ¿no? Me financio, consigo financiarme barato porque ya el mercado sabe que la gestión es buena y por lo tanto me financia muy, muy abajo, y con eso, haciendo lo que yo sé hacer, que es gestión de torres de comunicaciones, pues me convierto en un líder mundial, y el spread es lo que gestiono, la rentabilidad del proyecto menos el coste de financiación. Como el coste de financiación es bajo y además es fácil en este contexto y porque tengo prestigio, pues ese spread lo consigo ampliar, ¿no? Celnex es una compañía estupenda. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también por qué algunas de las grandes compañías del IBEX están en precios históricos tan bajos cuando la mayoría del negocio está en el extranjero. Porque te afecta mucho tu domicilio fiscal y porque esto es una cuestión de reputación, ¿no? Si la economía española estuviera siendo muy bien gestionada y ya hubiéramos vacunado al 70% de la gente y además hubiéramos reformado pensiones y hubiéramos reformado el mercado de trabajo, pero esto afecta, ¿no? Y es verdad que si eres una multinacional, pues esto lo puedes contrarrestar, pero siempre es un hándicap y dependiendo del tamaño y de lo claro que seas como multinacional, en realidad las que están muy multinacionalizadas son compañías buenas que sí están, no digo que estén ya bien valoradas, sino, bueno, el mercado las prestigia y no las infravalora, ¿no? Pues, Celnex, Iberdrola, Ferrovial, en fin, no me quiero meter en líos para dejarme alguna fuera, pero a mí no, yo no creo que haya compañías, incluso Meliá es una compañía multinacionalizada, es verdad que con cierto riesgo de ubicación geográfica, por dónde están los activos y tal, pero bueno, lo están gestionando bien, por fin se han enterado desde hace ya años, que se lo decimos los analistas, muchos además. Yo recuerdo que además esta compañía la llevé hace muchos años y les decía, vamos a ver, si a vosotros lo que os interesa es gestionar el negocio, olvidaos de los edificios, ¿no? Lo que es la piedra, venderlo, ¿no? Y lo más que hicieron fue montar Mía, que era la tenedora de los activos, pero lo seguían teniendo los Escarrer y estaban con participaciones cruzadas y tal. Ya por fin se han dado cuenta que el negocio es gestionar el negocio hotelero y que los activos los puedes ir vendiendo para aligerar el balance, ¿no? Incluso Meliá pues está siendo bien valorada, ¿no? Una vez que estás viendo que la situación mejora en términos de movilidad, ¿no? Que yo no creo que haya... O sea, yo creo que lo que vemos en la bolsa española, que realmente sí está multinacionalizado y que la gestión es razonablemente buena, la valoración que le hace el mercado no es mala. Lo que pasa es que no es la mayoría. Muy bien, Ramón. Y tenemos una última pregunta que tiene que ver con la inversión en el sector farma, más allá de Pfizer. ¿Cómo la ves? Hay que ir nombre por nombre, ¿eh? Hay compañías que no queremos tener, como Merck. Hay compañías que sí queremos tener, como localmente, por ejemplo, Rovi, muy bien. Farmamar ocasionalmente, no es el momento. Almiral sí. Es que hay que ir nombre por nombre, porque depende de las licencias, los medicamentos que hayan firmado, los acuerdos que hayan firmado
para vender medicamentos en qué zonas geográficas. Esto hay que ir nombre por nombre, de verdad. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ramón. No tenemos ya más preguntas. Pues muchas gracias, como comentaba, pues por esta estupenda presentación que nos has hecho sobre la actualidad económica. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta interesantísima sesión. Y os recordamos que tenéis a vuestra disposición una oficina partner en vuestras compañías y que estamos encantados de atenderos y de atender todas las consultas que tengáis enviándonos un mail a tuoficina@bankinter.com. Y por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Buenos días. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Blanca.